Bienvenidos queridos estudiantes del sexto grado, espero todos se encuentren muy bien de salud. Yo soy Miss Ingrid y el día de hoy necesito de toda su atención para el desarrollo de la sesión. Bienvenidos queridos estudiantes del sexto grado. Nos encontramos en la semana 33 de Aprende en Casa. Hoy, lunes 16 de noviembre, realizaremos la siguiente actividad. Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres, que pertenece a la asignatura de personal social. Quien les habla, la docente Ingrid Sofía Riojas Juárez. Recursos para la actividad de hoy. Vamos a necesitar un lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso, el anexo 1 y el anexo 2. El desarrollo de la actividad. Hoy analizaremos algunas ideas preconcebidas sobre los roles que mujeres y hombres cumplen o deben cumplir y deliberaremos al respecto. Nuestra meta de hoy. Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Identificar un asunto público, ya sea un problema, necesidad o aspiración, que afecta a todas y todos. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. También escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es una idea preconcebida? Pues veamos aquí. Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Ahora comencemos. Vamos a leer una conversación entre estos tres niños, Martina, Antonio y Justina. Veamos, ¿qué nos dice Martina? Mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Antonio dice, en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Y Justina nos dice, por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Ahora de haber leído esta interesante conversación, vamos a pasar a responder las siguientes preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? Él es el que trabaja, él cumple el rol de traer el dinero a la casa. ¿Y qué rol cumple su mamá? Bueno, ella solo se queda en casa cuidándolos, cocinándolos, quizás limpiando la casa. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Porque eso es lo que observa en su familia. Ella ve que es así en su hogar. ¿Estás de acuerdo con estos roles? Yo no estoy de acuerdo. Porque aquí no se observa que ambos tengan los mismos derechos. La mamá también tiene el derecho de poder ir a trabajar. Ahora sigamos con Antonio. Según Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia? Su mamá es una señora que también trabaja. Ella es jueza. ¿Qué rol cumple su papá? Al igual que la madre, también trabaja y también apoya en la casa. ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? Porque así es como lo están educando. Eso es lo que puede ver en su hogar, que tanto padre y madre comparten los mismos derechos y ambos se encargan del cuidado del hogar. Para Justina, ¿qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? La abuelita le dijo que debe aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa. Entonces, ¿qué idea tiene? Tiene una idea de que la mujer
solo se encarga de los quehaceres del hogar y no puede hacer absolutamente nada más. ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? A partir de esto, quizás para los hombres piensa que ellos son los que deben traer el dinero al hogar. ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al decirle esto le está privando su derecho a la educación. Quizás Justina quiere ser una profesional cuando sea grande. Ahora, las ideas que expresan las niñas y el niño en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Claro que sí podrían afectar. ¿Por qué? Porque como les decía, en el caso de Martín, la mamá también tiene el derecho de salir a trabajar, necesita esa oportunidad. Y en el caso de Justina, tiene el derecho de ser educada. Ella quiere quizás ser una profesional y necesita que todo sea igualdad. Veamos, así como los tres niños, muchas más personas tenemos ciertas ideas respecto a cómo creemos que deben ser y actuar tanto mujeres como hombres y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido estas ideas siguiendo los ejemplos de nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar al respecto, pues en algunos casos estas ideas preconcebidas vulneran derechos de mujeres y hombres. Veamos, ¿cuál es la idea que tiene Martín? Ella piensa que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea que tiene ella atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde indica que el trabajo es un derecho de todos y que debe haber igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres. En el caso de Antonio, este es un caso distinto. Él nos comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen limpieza y cuidan de sus hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Se observan las mismas oportunidades tanto para el padre como para la madre. En el caso de Justina, aquí la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino. Como les decía, quizás ella quiera estudiar para ser una profesional, desarrollarse independientemente, pues es su derecho. Y si ella sí quiere, quizás lo puede lograr. Por esto, tenemos que observar las diversas ideas. Luego de haber leído esta conversación, haberla analizado, haber visto si estamos de acuerdo con los roles que proponen o no, nos podemos dar cuenta que estamos frente a un problema. El problema es de las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Ahora nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Este problema es un asunto público o privado? Vamos a pasar a responder en la siguiente tabla. La pregunta nos dice, ¿a qué ámbito pertenece? ¿Ustedes creen que pertenece al ámbito público o pertenece al ámbito privado? Claro que sí, pertenece al ámbito público. ¿Por qué? Porque nos compete a todos los ciudadanos. Siguiente pregunta. ¿Los derechos de quiénes afectan? ¿Afecta los derechos de todas y todos los ciudadanos o afecta solo a una persona o a un grupo reducido de personas? Por ejemplo, a una persona que quiere decidir qué ropa utilizar. Muy bien, afectan los derechos de todas y todos los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en su solución? ¿Quiénes deben participar? ¿Todas y todos los ciudadanos o solo una o un grupo reducido de personas? Muy bien, todas y todos los ciudadanos. Y por último, ¿a quiénes debe interesar y por qué? ¿A todas y todos los ciudadanos o solo a uno o un grupo reducido de personas a quienes les concierne?
perfecto, debe interesar a todos los ciudadanos. Luego de darnos cuenta que nos encontramos frente a un problema, necesitamos informarnos más. Para esto, vamos a dar lectura al anexo número 1 de desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. ¿Qué nos dicen básicamente acá? Ustedes en su casita tienen que leer este anexo, pero aquí yo les voy a dar unas breves ideas. Aquí nos mencionan a qué están asociadas las mujeres y los hombres para la cultura, ya que existen diferencias culturales. Nos dice que básicamente las mujeres están asociadas a lo que es el hogar, al espacio doméstico. Ellas se encargan solo del cuidado de los hijos, de alimentarlos, de darles la educación. En cambio, los hombres están vinculados a la fuerza física, al espacio público, al rol de proveedores económicos, quienes mantienen el hogar. Respecto a esto, se observa desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres, como por ejemplo, en educación, nos dice que hay más niños que niñas en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo en zonas rurales. Existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en ciertas regiones. En el trabajo, en el ámbito laboral, las mujeres tienen menos acceso, tienen menos oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces se observa que estos empleos pueden ingresar y son mal remuneradas o les ofrecen malas condiciones laborales. Las mujeres tienen sobrecarga laboral, trabajan más horas que los hombres cada día, ya que trabajan en casa haciendo las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, y fuera de ella en un trabajo remunerado. En el ámbito de la participación política, aquí nos dice que solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público son ocupados por mujeres. También nos dice que a nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Así ustedes van a leer este anexo y ver las diferencias que existen en sus derechos de las mujeres, en las oportunidades que tienen entre mujeres y los hombres. Después de haber leído el anexo 1, vamos a pasar a leer el anexo 2 de mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales, que nos dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto es señalado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Los artículos 22 y 23 de la Constitución establecen que el trabajo es un deber y un derecho, ya que constituye la base del bienestar social y es un medio de realización de la persona. Por esto, el trabajo debe ser algo prioritario por parte del Estado. Debe proteger a la madre, al menor y al impedido que trabaja. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Aquí vamos a observar que en la normativa internacional, el Estado peruano asume diversos compromisos a través de tratados, convenciones o convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y de trato. Aquí vamos a destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Vamos a apuntar a que, a pesar de la normativa igualitaria, actualmente la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado laboral. Ustedes van a seguir analizando tanto el anexo 1 como el anexo 2 para informarnos más sobre los derechos y oportunidades que deben tener las mujeres y los hombres.
para que exista esta igualdad que requerimos. Luego de leer ambos anexos y haber analizado bien estas lecturas, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? Nos dice que las mujeres desempeñan el rol del cuidado del hogar, solo se encargan de cuidar a los hijos, de alimentarlos y de hacer los quehaceres de la casa. En cambio, a los hombres se los observa como el proveedor económico, como los que mantienen el hogar. ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? Hemos observado que existe desigualdad en la educación, en el campo laboral, como en la política. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? Nos vas a decir qué desigualdad has observado en los roles en tu sociedad, en el entorno en el que te encuentras. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Hemos observado que deben tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Luego de leer estos anexos, tú nos vas a mencionar qué derechos laborales tienen. Luego de leer los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? Existen diferencias, ¿cierto? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? Yo creo que se respeta en la idea de Antonio. ¿Por qué? Porque se observa el mismo derecho, las mismas oportunidades de trabajo, tanto para el padre como para la madre. ¿En cuál no? En el de Martina y de Justina. ¿Por qué? En el de Martina, porque la madre solo se encarga en el cuidado del hogar y el padre es el que trabaja. Y en el de Justina, porque le dicen que ella debe ser una gran ama de casa para que sea una buena esposa. Y quizás ella quiere estudiar, ser una profesional. ¿Estas formas de pensar afectan los derechos de las niñas y los niños? Claro que los afectan, porque está chocando con su derecho de la educación, quizás, con las oportunidades que se le pueda presentar en adelante. Muy bien, niños, luego de responder a estas preguntas, te felicito. Nos hemos informado, han comprendido mejor el asunto público que hemos tratado, que es de las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de los niños y niñas, pues asumimos la idea de la abuelita de Justina. Si es que asumimos esta idea, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa. Estás negando a una niña su derecho a la educación. Si es que asumimos esta idea, se puede observar que le niegan a Justina su derecho a educarse. Ahora con tu familia van a comentar de qué trata el asunto público identificado. Van a dialogar a partir de estas preguntas que se les presenta. Tienes que escuchar las opiniones de todos los participantes, sustentar tus opiniones, ya que has analizado todas las preguntas, y a partir de esto van a rescatar una idea que refuerce el por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Tienes que observar los criterios ya mencionados anteriormente, si es que los has cumplido o no. Si es que has identificado el asunto público, si es que explicas tu opinión con argumentos y si has escuchado y tomado en cuenta la opinión de los demás. Ahora vamos a reflexionar. Recordemos nuestra meta de la clase. Vamos a pensar si lo hemos logrado, decir qué dificultades hemos tenido y cómo las hemos superado. Muchas gracias por su atención.